Vamos a contactarnos con el autor de La Hechicera. Nuestro colega Ezequiel Spillman está ya en Skype en contacto con nosotros. Hola Ezequiel, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Lorena? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, la verdad nosotros estamos, creo que tan curiosos como en tu caso, a la hora de abordar un personaje como el de María Eugenia Vidal. ¿Cómo fue que surgió para vos la idea y desde qué lugar decidiste hacer este abordaje? Mirá, yo por mi trabajo en el diario Perfil desde el 2010 la conocí a la entonces ministra de Desarrollo Social porteña. Imagínate, una mujer de perfil bajo que tenía muchísimos más kilos de más de lo que hoy la ve. Y en ese momento la conocí como parte de mi trabajo cotidiano en el diario Perfil, con la cual obviamente era una fuente, era una referente del gabinete, y luego el otro año cuando Mauricio Macri la elige como candidata a vicejefa, cubrí esa campaña de 2011. A partir de ahí, María Eugenia Vidal se transforma, Lorena, en una de las voceras de las crisis del gobierno porteño. Llámese inundaciones, cortes de luz. Cada crisis que tenía el gobierno porteño, ella era la vocera de las crisis, con lo cual también, por mi trabajo cotidiano en el diario Perfil, empecé a tener mucho contacto con ella. Claro. Y en el fin de 2013, cuando Mauricio Macri ya le ofrece ser candidata en la provincia de Buenos Aires, empieza con sus recorridas a principios de 2014 y también, obviamente, me tocó cubrir su incipiente campaña. En ese momento, recordá, principalmente la gran mayoría de los bonaerenses no sabía quién era. Exacto. Contaba con muy poco apoyo dentro inclusive del partido. Ella iba a ser una moneda de cambio para negociar con Sergio Massa o con otros espacios, o ir a una gran primaria. Y yo cubrí todo ese tiempo, esa presunta candidatura. Y cuando efectivamente se efectiviza que ella va a ser la candidata a gobernadora del espacio, de Cambiemos, por supuesto cubro toda su campaña. Claro. Cuando Ahora, ella gane... Sí, no, estaba pensando en esto que vos marcabas, ¿no? Respecto de el momento en el que se decide, o que decide Mauricio Macri, o la gente de Cambiemos y del PRO, proponerla a ella como la candidata para ser gobernadora en la provincia de Buenos Aires, y esta idea de que podía ser una moneda de cambio. ¿Hasta qué momento pensás que ni siquiera ella misma confiaba en la posibilidad de que finalmente se iba a convertir en gobernadora? Yo te diría que inclusive hasta pasadas las primarias, ella no estaba convencida de ganar. Es más, hay en La Otra Hechicera, en el libro de Margen Izquierdo, del cual soy autor, se encuentra una cumbre en la casa de Franco Macri a finales de mayo, principios de junio, en la cual se dirime que ella efectivamente iba a ser la candidata del macrismo, porque hasta ese momento se especulaba y se charlaba con Sergio Massa para que sea candidato a gobernador, o inclusive en una gran primaria con otros posibles candidatos a gobernador. Es decir, hasta ese momento ni siquiera era una candidatura establecida. Claro. Inclusive después de las primarias, con ella siendo la gran sorpresa, siendo la candidata individual más votada, con casi el 30% de votos, recién ahí ella empieza a tomar dimensión de lo que fue su historia. Y de lo que venía, ¿no? Claro, mira, te doy un dato nada más. En las primarias de agosto, el PRO no contrató ni siquiera las encuestas de boca de urna para la provincia de Buenos Aires. Imagínate la fe que le tenían a María Eugenia Vidal en ese momento, ¿no? Impresionante. Ezequiel, el abordaje que vos hacés tiene que ver con este trabajo que te tocó a lo largo de largos años, valga la redundancia y juego de palabras, por tu rol en el diario Perfil. Pero digo, en algún momento debes haber empezado a ingresar en la María Eugenia Vidal mujer, en la María Eugenia Vidal madre, esposa, amiga, hermana, hija, etcétera. ¿Cómo fue ese ingreso a esa parte más privada de su vida? Mira, como te planteaba recién, haber conocido al personaje muchos años antes me otorgó ciertas facilidades como para ingresar en ese círculo que ella preserva muchísimo y lo mantiene alejado de la política. De hecho, nadie de su círculo más íntimo, hablo de padre, madre, abuelos, tu hermano menor de 7 años menor, no son ni peronistas ni radicales, no se dedican a la política, son personas de clase media, media baja, bastante comunes, por llamarlo de alguna manera. Ingresar en ese mundo me permitió en La Otra Hechicera contar su infancia, su adolescencia, la infancia desde el día que intentó ser Boy Scout y volvió con fiebre y repleta de estiércol, en la universidad, todo el proceso en el cual conoció a Ramiro Tagliaferro, ahora su ex marido, cómo se conocieron. Con lo cual vos viviste, estoy pensando que viviste, a partir de la investigación, cómo se conocieron, esos datos además muy interesantes y bien divertidos que tienen que ver con la anécdota de la primera salida, con que el papá de ella no lo veía con muy buenos ojos y demás. Y también te tocó después vivir, me imagino que por el trabajo en el diario, el momento en el que anuncia su separación muy poco tiempo después de asumir. Así que toda esa parte de la vida de María Eugenia Vidal la tenés bien marcada y bien trabajada en el libro también.
Sí, absolutamente. De hecho, el capítulo de la separación, un capítulo dedicado a la separación, se llama 11 bis y no es un agregado. Tuve que agregar un capítulo efectivamente porque mientras estaba escribiendo el libro se separó la gobernadora. Claro. Así que hay directamente un capítulo dedicado a eso. Exactamente. Inclusive te cuento algo sobre el padre que está en el libro y que no apareció en el adelanto del capítulo que estaba en clarín.com ayer publicado. Sí. El padre no solo rechazaba al principio a su ex marido, sino que lo llamó durante muchos años Rodrigo en lugar de Ramiro. Le cambiaba el nombre. Lo corregía y el padre le decía Rodrigo igual. Muy genial. Como una especie de ninguneo, ¿no? De alguna manera. Es como decirle otro nombre a una persona y no querer entender que se llama de otra manera. Bueno, impresionante, ¿no? Es una gran perlita para mostrar respecto de esa relación dentro de la familia. Te quiero preguntar, Ezequiel, si en el contacto que vos fuiste teniendo, marcaste en algún momento relaciones en términos de mano a mano, sentarte con ella, tener conversaciones privadas. ¿Cómo fue esto? Mira, en el periodo del trabajo hubo obviamente algunos encuentros con ella, con lo que se llama en el periodismo off the record, es decir, que ella me cuenta algunas cuestiones vinculadas a su vida, sobre todo a su vida privada. Por eso te contaba que hay capítulos enteros dedicados, hay un capítulo dedicado a su abuela, que me dedica a la gobernación, está su relación con Bergoglio, cómo lo conoció, su viaje a Roma en el año 2013, su relación oculta con Susana Trimarco, hasta cuestiones vinculadas a su vida privada, como su primer beso. En el capítulo 12, en el último capítulo de La otra hechicera, hay una entrevista final a ella, que es una entrevista, te diría, a todo o nada, en la cual ella habla de todos temas que no son coyunturales. Es decir, ella habla de la legalización de la marihuana, del aborto, de a quienes votó en las últimas 6 votaciones. Y hay un mano a mano bastante largo, como una entrevista final, en el libro. Obviamente, lo que te planteé al principio, Lorena, yo no la conocía a Vidal como gobernadora ni en campaña, lo conocí hace 6 años, con lo cual el conocimiento previo del personaje me llevó a que, por ejemplo, entre otras cosas, para construir el libro, en muchos casos, fui a mis viejos apuntes de mi trabajo cotidiano, revisé qué es lo que pensaba ella en el 2012 sobre determinado conflicto y directamente lo pude volcar al papel, ¿no? Fabuloso, fabuloso. Ezequiel, por último te quiero preguntar por el título, que seguramente muchos ya lo sabrán y otros lo estarán descubriendo ahora a través de esta entrevista al QM Noticias Segunda Edición. Me imagino que tiene que ver con entender que para Mauricio Macri esta es, después de Juliana Aguada, su hechicera, la otra mujer que claramente le ha permitido alcanzar la presidencia de esta manera y este poder territorial en la provincia de Buenos Aires, una provincia que siempre había sido esquiva a otro partido que no fuera el justicialismo. Sí, hacía 28 años que no había un gobernador que no sea peronista y desde el año 1997 que no gana alguien que no sea peronista con Graciela Fernández Mejide. Claro. Exacto, la otra hechicera tiene que ver con lo que vos planteabas, pero yo te diría una dimensión más, que es cuán determinante terminó siendo la candidatura de una persona que hasta el año pasado, hasta el 2014, no se pensaba siquiera si iba a ser candidata, para que Mauricio Macri llegue a la Casa Rosada. La dimensión del triunfo de María Eugenia Vidal en la provincia, Lorena, termina siendo tan grande que ella saca 432.500 votos más que el propio Mauricio Macri en la provincia, y además arrastra 64 intendentes de Cambiemos, es decir, cambia de signo político en 64 lugares. Es una dimensión muy, muy grande y que le dio un espaldarazo muy, muy grande también a Cambiemos en la recta final hasta el balotaje. Por eso yo digo que es la otra hechicera de Macri y también un poco fue la hechicera de la campaña para que la elijan casi 4 millones de bonaerenses, ¿no? Ezequiel Spillman, colega, periodista de Diario Perfil, el autor de este libro con esa, de alguna manera, intromisión en parte de la vida privada de la gobernadora para conocerla un poco más y conocer a esta mujer tan joven que ha logrado algo que prácticamente parecía imposible hace solo un año, un poquito más de un año atrás. Gracias por charlar con nosotros. Un placer, Lorena. Te mando un beso grande. Un gran beso para vos también.